gaseosas, gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona-fosfato. La dihidroxiacetona-fosfato se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. Y en la siguiente reacción se fosforila ese gliceraldehído 3-fosfato, se oxida de gliceraldehído a ácido 1,3-bisfosfoglicérico con la producción de un NADH. Fíjense que esto es en citoplasma y aquí se va a formar un NADH. Ya tenemos ahora ácido 1,3-bisfosfoglicérico y ese 1,3-bisfosfoglicérico va a dar lugar a una molécula de ATP. Una molécula de ATP y se va a formar el 3-fosfoglicérico que se isomeriza a 2-fosfoglicérico y ese 2-fosfoglicérico se deshidrata a fosfonolpiruvato que finalmente me va a dar piruvato. El piruvato lo voy a marcar con el color más visible, vamos a decir que aquí lo pongo con este color. Y el ácido pirúvico, que se llevó a cabo toda esta vía metabólica en citoplasma, ahora sí, el piruvato que está aquí, este piruvato que yo marqué ahorita en rosado, se va a introducir a la mitocondria en esta reacción que está acá. Y en esa reacción vamos a tener al piruvato, no, perdón, en la reacción de arriba. El piruvato se va a convertir en acetilcoenzima A, pero ya dentro de la mitocondria. Y la acetilcoenzima A se va a condensar con el oxalacetato para darme citrato. Esa es la primera reacción del ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos, del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Tenemos citrato y ese citrato se va a isomerizar a través de la formación del cisaconitato en isocitrato. Y ese isocitrato, ahí nos quedamos el día de ayer, se va a oxidar produciendo un CO2, ahí está el CO2, el CO2 chiquito, ahí está el CO2, produciendo el CO2 y dando una molécula de 5 átomos de carbono que está unida a nada, es el alfa-cetoglutarato, el ácido de bicarboxílico de 5 carbonos con un grupo cetona. Y hasta allí nos quedamos el día de ayer, que es lo que tengo acá en el pizarrón, que por lo visto no se ve muy bien, ahorita vemos cómo lo hacemos para que se vea. Entonces teníamos el alfa-cetoglutarato. Y aquí ya se produjo una primera molécula de CO2 en el ciclo. Si entraron 2 moléculas de carbono en forma de acetilcoenzima, en forma de acetilo, ahorita ya está saliendo una en forma de CO2, pero lo que necesitamos es que se oxide totalmente hasta CO2 y agua. Y en esa oxidación esperamos que se produzca una gran cantidad de moléculas de antienergía, en particular de ATP. Y aquí no se ha producido nada de energía, excepto que se ha producido una NADH en la reacción 0, que no es una reacción, es una molécula de energía. Nosotros teníamos aquí el citrato, a ver si se ve. Ustedes deben tener su vía metabólica y lo que ustedes dibujaron, los cuadernos, para que lo tengan. Yo les diría que lo hagan para que se los vayan aprendiendo. Y una vez que se condensó la acetilcoenzima con el oxalacetato para darnos citrato, el citrato con la formación del cisaconitato unido covalentemente a la enzima, bueno, no covalentemente, pero unido a la enzima, sin salir de la enzima, este ácido de 6 átomos de carbono, con un doble enlace entre el carbono central y el carbono de abajo, que nos da cisaconitato, al ser de nuevo hidratado nos va a dar isocitrato. Esa es la reacción 1 del ciclo de Krebs, perdón, la reacción 2. La enzima que convierte al citrato en isocitrato es una isomerasa, pero como se forma aconitato, cisaconitato le llamaron aconitasa. Y entonces tenemos ya isocitrato. El isocitrato oxida el carbono central de los 3 carboxilios del carboxilo del centro. Se oxida hasta CO2. Y en esa reacción de óxido-reducción se reduce un NAD para dar NADH. Y entonces me queda una molécula de 5 átomos de carbono, porque el isocitrato tenía 6 carbonos. Se sale uno en forma de CO2 y me queda una molécula de 5 átomos de carbono, que se llama ácido glutárico, porque es un ácido bicarboxílico de 5 átomos de carbono. ¿Se acuerdan de omis, suaves, guarachis, azules? Este es el ácido glutárico.
el de 5 átomos de carbono con carboxilos en los dos extremos. Pero este ácido, en el carbono cercano al carboxilo que yo estoy dibujando en la parte de abajo, va a tener un grupo cetona. Y eso me va a dar el alfa-cetoglutarato, porque es el carbono alfa o el carbono 2, también se llama 2-oxoglutarato. Y este ácido ya está más oxidado que el isocitrato, porque ya se fue una molécula en forma de CO2 y el carbono 2 desde abajo hacia arriba queda con un grupo cetona, con un carbonilo, una unión de carbono 2 veces oxígeno, está oxidado. Entonces ya tenemos alfa-cetoglutarato. Esta molécula se va a oxidar en una reacción muy parecida a la reacción cero, la catalizada por la piruvato deshidrogenasa, en el sentido de que la enzima va a requerir al alfa-cetoglutarato, ustedes lo tienen acá, ¿sí? En esta vía, aquí está el alfa-cetoglutarato, y la enzima va a requerir todos los cofactores que requiere la piruvato deshidrogenasa. Aquí está el alfa-cetoglutarato y la enzima va a requerir pirofosfato de tiamina, se abrevia TPP, va a requerir FAD, ácido lipoico, y NAD, y coenzima A. Todo eso va a requerir la enzima. Entonces, vean, el alfa-cetoglutarato se va a oxidar nuevamente aquí en una reacción en la cual van a entrar coenzima A y NAD. Va a entrar NAD, que lo hemos puesto de NAD morado. Entonces va a entrar NAD y va a entrar coenzima A. Va a entrar NAD. Va a entrar también coenzima A con su grupo SH. Va a salir NAD reducido, NADH más H más. Vean que las cargas se mantienen. El NAD tiene una carga positiva y el NADH no tiene carga, pero se va a producir un protón, es decir, un H más, y tenemos la carga positiva antes y la carga positiva después. Y lo que vamos a tener es, ahora ya no una molécula de 5 átomos de carbono, sino una molécula de 4 átomos de carbono. Bien, vamos a tener el carboxilo, que yo estoy poniendo en negro, el CH2, luego el CH2, que está en azul, que proviene del oxalacetato, vamos a poner CH2, y este que era un carbonilo, ahora va a quedar pegado a la coenzima A en un enlace tioéster. La coenzima A la estamos poniendo con verde. Entonces, entra la coenzima A, la coenzima A, la puesto en morada, y va a salir CO2. Voy a poner dentro de un circulito porque el CO2 es de color azul. El carboxilo extremo del ácido alfa-cetoglutarico más con CO2. Y entonces el alfa-cetoglutarico va a quedar con un enlace tioéster de alta energía, pues estoy poniéndolo como una S acostada, que no necesariamente debería ser así, y que va a estar unido a la coenzima A. En un enlace tioéster, porque va a tener un carbono con 2 enlaces a oxígeno y con un enlace a azufre. Esto se podría hacer un ácido si en lugar de azufre fuera un oxígeno, pero como no es oxígeno y es azufre, se llama tioéster. No es un éster normal, sino un éster con azufre. Vean que yo estoy poniendo esta unión, en casi ningún libro lo ponen así, como una unión de alta energía, como una S acostada, que me va a dar, ahora fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4 átomos de carbono unidos a la coenzima A. Si nosotros rompemos el enlace tioéster por introducción de agua, lo que vamos a obtener es un ácido dicarboxílico de 4 átomos de carbono y vamos a liberar a la coenzima A con su grupo SH. Por lo tanto, este derivado de 4 átomos de carbono proviene de un ácido dicarboxílico de 4 átomos de carbono.
A ver, hoy es, ¿qué día es hoy? 27. Entonces, 7, 9, porque no tenemos 27, no somos 27 participantes. Y entonces vamos a pedirle a Carla Berenice que me diga cómo se llama el ácido dicarboxílico de 4 átomos de carbono. Ya lo habíamos revisado. Lo revisamos cuando vimos enzimas y que la enzima que usa a este ácido cuando ya está separado de la coenzima A, que es la reacción que sigue, fíjense, en esta reacción, que es la reacción, ¿en cuál número vamos? Que es la reacción 4, que tenemos succinil coenzima A, porque no le habíamos puesto nombre, ¿verdad? Este ácido de 4 átomos de carbono se llama succínico. Y tenemos succinil coenzima A. Esta enzima que requirió NADH, que requirió coenzima A para que se llevara a cabo la reacción, también requiere pirofosfato de tiamina, se pone TPP, ácido lipoico y FAD. Vean que es un complejo multienzimático, no es una enzima, son varias enzimas. En procariontes son 3, en eucariontes son 5, pero es un complejo multienzimático. Recuerden que yo les había dicho que las enzimas las podríamos ver como si fueran una sola casafitación, y esa sería una enzima simple, una enzima que esté formada de varias subunidades proteicas, ese sería como un edificio donde viven más de una familia, podríamos decir 5 familias. Ese sería una enzima compleja, y existe lo que se llama complejo multienzimático. En lugar de un edificio donde hay 5 lugares, 5 departamentos para que coexistan 5 familias, en un complejo habitacional hay varios edificios con varios pisos, y en cada piso vive una familia, entonces pueden vivir hasta 100 familias en un complejo multienzimático. Sería un complejo habitacional. Las enzimas pueden ser enzimas simples, formadas de una única cadena polipeptídica, como es el caso de la lisozima, como es el caso de, hay otra enzima, vimos que era de una sola molécula, la ribonucleasa, que es una sola molécula, una sola cadena polipeptídica. Esas son enzimas sencillas o simples porque están formadas exclusivamente de una cadena polipeptídica. Tenemos algunas que están formadas de más de una cadena polipeptídica y que, por ejemplo, la hexocinasa o la invertasa de levadura, que están formadas de 2 cadenas polipeptídicas, y esas ya son enzimas más complejas, o las que tenemos, como en este caso, un complejo multienzimático, que son 3 enzimas, pero formadas de alrededor de 60 cadenas polipeptídicas. La enzima lo que va a hacer es oxidar al alfa-cetoglutarato a CO2 y succinil coenzima A, y se parece este complejo multienzimático al que cataliza la reacción cero. La piruvato deshidrogenasa, yo no les puse allí, pero debería, también requiere pirofosfato de tiamina, requiere 5 cofactores: coenzima A, NAD, pirofosfato de tiamina, ácido lipoico, se supone que lleva ácido lipoico, y etiolina. Todos estos cofactores los requiere la piruvato deshidrogenasa, que es un complejo multienzimático. La enzima que lleva a cabo la oxidación del alfa-cetoglutarato, pues comparada con la piruvato deshidrogenasa, se llamará como voluntaria, persona voluntaria. ¿Cómo se llamará la enzima que oxida al alfa-cetoglutarato a CO2 y succinil coenzima A? No sé, pero aquí se va a formar CO2. Y ese CO2 proviene del carbono final del alfa-cetoglutarato, que yo los estoy poniendo en azul. Entonces vamos a tener aquí CO2 y succinil coenzima A. ¿Cómo se llama la enzima? Se lleva a cabo una reacción de óxido-reducción, en la cual oxida al alfa-cetoglutarato, a succinil coenzima A y CO2, y reduce al NAD a NADH más H+.
Esta es una reacción de oxidorreducción, ¿cómo se llamará la enzima? ¿Cuál es el Sería sustrato de la enzima? ¿Sí? alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Muy bien, Ayrán. Alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Así se llama la enzima. Alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Y es un complejo multienzimático. Vamos a revisar cómo se lleva a cabo esa reacción después del día de hoy. Tenemos ahora sí como producto una molécula de 4 átomos de carbono unida a la coenzima A. Este ácido dicarboxílico de 4 átomos de carbono se llama succínico. Por lo tanto, su radical se llama succinilo. Y cuando está unido a la coenzima A se llama succinilcoenzima A. Fíjense que aquí se produjo otro NADH. ¿Y que nos queda? Ahora sí una molécula de 4 átomos de carbono. Esa molécula de 4 átomos de carbono, que en este caso está unida a la coenzima A, va a tener que separarse de la coenzima A. Fíjense que yo estoy poniendo que el enlace tioester es un enlace de alta energía, como el que se formó en la acetilcoenzima A. En la acetilcoenzima A, la energía del enlace de alta energía se usó para formar un enlace entre carbono-carbono. Recuerden que los enlaces covalentes carbono-carbono son de alrededor de 100 kilocalorías por mol. Se requiere mucha energía para que se formen. Ahora, aquí en la succinilcoenzima A, no se va a formar una molécula más grande de succinato, sino que se va a romper este enlace de alta energía en una reacción en la que esa ruptura, las células, la mayoría de las células, usan una molécula de GDP, el fosfato, para dar lugar a una molécula de GTP. Algunas células, algunos procariontes, usan ADP y fosfato para dar lugar a esta reacción en la cual se forma esta molécula de alta energía y me encuentro un amarillo, ¿no? Como para ponerlo como una molécula de alta energía como estas que estábamos formando. Vean, esta es la única reacción en el ciclo de Krebs, pretende ser un destello, esto que está en naranja, se está formando la molécula de alta energía, la primera molécula de alta energía, a partir del rompimiento del enlace tioester. Y entonces me va a quedar una molécula de 4 átomos de carbono, un carboxilo, un grupo metileno, unido a otro grupo metileno, y les voy a poner los grupos metileno, las H's alrededor del carbono para que vean ustedes lo que va a seguir. Entonces, tenemos un carboxilo, un carbono con 2 H's, otro carbono con 2 H's y otro carboxilo. Aquí lo que se está formando es ácido succínico. La pH de 7 está como succinato. Y en este rompimiento del enlace tioéster, por supuesto, va a salir la coenzima A, ahora sí con su H, que proviene del fosfato inorgánico, y se va a salir la coenzima A, y se va a usar una molécula, un nucleótido difosforilado, GDP, al que se le va a unir un fosfato para dar GTP. Y esta es una reacción de formación de un enlace fosfato de alta energía, de un nucleótido trifosforilado. A ver, ¿cómo se llaman las enzimas que usan nucleótidos trifosforilados o los producen y que siempre requieren que haya un metal divalente, un catión de metal divalente? Generalmente magnesio en las células, in vivo tiene que ser magnesio, in vitro puede ser magnesio, calcio, manganeso, hasta zinc, para que se lleve a cabo la reacción. ¿Cómo se llaman las enzimas que transfieren un grupo fosfato, en este caso de fosfato inorgánico, se lo pega a un nucleótido difosforilado para dar un nucleótido trifosforilado? ¿Cómo se llaman las enzimas que hemos estado revisando que llevan a cabo este tipo de reacciones? Voluntario.
Y esta sería la única reacción, vean ustedes, en el ciclo de Krebs, en el que se produce un nucleótido trifosforilado. Se produce GTP. ¿Cómo se llaman las enzimas? Ahí se me fue alguien. ¿Cómo se llaman las enzimas que transfieren fosfatos? ¿Quinasas? ¿Cómo? ¿Quinasas? Quinasas o sinasas. Si trabaja sobre la succinilcoenzima A, se llamará ¿cómo, Rodolfo? Bien. ¿Succinil-CoA quinasa? Succinilcoenzima A, succinil-CoA, tío, sinasa le pusieron porque en este caso hay un enlace tioéster. Este enlace tioéster. Y como se rompe ese para producir el enlace fosfatal de energía, a la enzima se le llamó tiosinasa. Tío porque tiene el enlace con azufre. Recuerden que en griego azufre se escribe tío, T-H-I-O. Entonces, por eso la enzima se llama sinasa de la succinilcoenzima tiosinasa. Y ahora sí ya se produjo un GTP. Y ya tengo una molécula de 4 átomos de carbono. Fíjense que esta molécula de ácido succínico se va a tener que convertir en oxalacetato para que esta vía sea cíclica. Vean, tiene 4 átomos de carbono, el oxalacetato tiene 4 átomos de carbono, es un ácido bicarboxílico, pero el oxalacetato tiene un grupo cetona en el carbono 2. Esta molécula de succinato no tiene oxígeno, tiene 2 carbonos con hidrógenos. ¿Qué le tendrá que pasar a este succinato para que se convierta en oxalacetato? ¿Cuándo está más oxidada la molécula? ¿Como oxalacetato o como succinato? ¿Quién fue el último que me contestó, Daniel? Rodolfo, un número, por favor, Rodolfo. 2. 2. Daniel Carmona. ¿Qué le tendrá que pasar al succinato para convertirse en oxalacetato? El carbono, en el caso del succinato, ve que el succinato es una molécula. ¿Sería perder es desprotonarse, por así decirlo? Pero fíjate bien, Daniel, y esta es una cosa muy importante desde el punto de vista químico. No es desprotonarse. Los protones son solamente el puro protón del hidrógeno. No, aquí se van a quitar hidrógenos completos. ¿Cuál es la diferencia entre un protón y un hidrógeno completo, Daniel? No, sí, la verdad sí no sé, maestra. Sí, sí sabes. No me digas que no sabes. Piénsalo. ¿Qué es un hidrógeno? ¿Cómo lo Ah, que es representa? una molécula doble, por así decirlo, o sea, que Bueno, están puede dos. ser H2, sí, pues, ¿qué tiene esos 2 hidrógenos? ¿Qué partículas subatómicas tienen los hidrógenos? Y sí sabes, Daniel, y todos saben. ¿Qué partículas subatómicas tienen? ¿Qué tienen en el núcleo? Protones, neutrones. Ajá, pero en el caso de los hidrógenos tienen neutrones. A ver, Daniel, esa química. El hidrógeno, Según yo, que recuerden, no. no tienen protones. El hidrógeno es el elemento número 1 de la tabla periódica, tiene un número 1 y un peso atómico de 1.0008 porque hay varios isótopos, pero realmente tiene un peso atómico de 1. ¿Qué significa el número atómico? ¿Qué significa el peso atómico? Daniel, dime un número, por favor. 7. 7. Giancarlos, ¿qué significa el número atómico de un elemento, como en el caso del hidrógeno? Y vamos a poner el que ustedes, en el que se basa toda la tabla periódica, que es el carbono 12. ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? ¿Cómo será? Dejen mi cuaderno. Acá está. Voy a poner en mi cuaderno para que ustedes lo vean. Porque ustedes lo saben.
Cuando ustedes tuvieron en química, tuvieron que dibujar la estructura atómica de un elemento, por ejemplo, el del carbono, que el carbono es el número 6 de la tabla periódica, no sé si lo alcanzan a ver, y tiene de número de peso atómico 12. Eso quiere decir que en el núcleo tiene 6 protones, el número atómico, como tiene un peso atómico de 12, en total en el núcleo tiene 12 partículas subatómicas, tiene 6 protones, 6 neutrones, y luego en la primera órbita, que es la órbita K o la órbita 1, va a tener 2 electrones, y en la órbita que sigue, en la L, va a tener 4 electrones para que en total sean 6. ¿Sí se acuerdan? Y acuérdense que en la órbita 1 es 1s2, y luego en la órbita 2 ustedes escribían 2s2, y les faltan otros 2 electrones que podían poner como 2px1, 2py1 y 2pz0. ¿Sí? Y entonces al carbono le faltan 4 electrones para llegar al octeto, o le sobran 4 electrones para que se quede como el helio. Si no se acuerdan, por favor revisen. Ahora sí, Daniel, si el hidrógeno tiene un número atómico de 1, y esto ya no quiere pintar, y tiene un peso atómico de 1, ¿cuántas partículas tiene en el núcleo? ¿Una? Estoy pintando hacia arriba. Si el hidrógeno tiene un número atómico de 1 y un peso atómico de 1, ¿cuántas partículas tiene en el núcleo? Nada más sería una. Nada más sería una. Tiene un protón. No tiene neutrones. El hidrógeno normal no tiene neutrones. ¿Cuántos electrones tiene dando vueltas alrededor del núcleo, Daniel? Uno. Uno. Tiene un electrón. Esto es un hidrógeno. Si nosotros le quitamos a este hidrógeno, por la razón que sea, le quitamos el electrón, me queda el puro núcleo, que es un protón. A eso, cuando le quitamos el electrón, le llamamos H+, y tiene solamente un protón y ningún electrón dando vuelta alrededor de la órbita. Ese es el ion hidrógeno, el que se forma en los ácidos. Pero aquí no, aquí la molécula le quita electrones, las enzimas quitan hidrógenos completitos, es decir, protón con su electrón que está dando vueltas alrededor de la órbita. En este caso, en el caso del ácido succínico, lo voy a poner aquí a ver si se ve, la enzima que sigue le va a quitar 2 hidrógenos, pero se los va a quitar de manera diferente a lo que hemos estado revisando. Le va a quitar un hidrógeno al carbono de arriba y un hidrógeno al otro carbono en posición trans para darme como producto de la reacción, en una reacción reversible, un ácido dicarboxílico con un doble enlace entre carbono-carbono, pero ve cómo quedan los hidrógenos en posición trans, uno de un lado y otro del otro. Para que se lleve a cabo esto, la enzima va a requerir no NAD, sino una molécula diferente que se llama flavina de mindinucleótido y se abrevia FAD. Y vamos a revisar, ahorita se los enseño, bueno, ahorita sí me da tiempo, que lo que se produce es FADH. En cualquier reacción que la enzima quite hidrógenos completitos, en posición trans, su cofactor va a ser una flavina, que puede ser flavina de mindinucleótido o flavin mononucleótido, pero la que vamos a tener ahorita es que la enzima que al succinato o al ácido succínico le quita 2 hidrógenos completos, no protones, protones y electrones, es lo que está acá. Le va a quitar hidrógenos completitos, o pues le va a quitar hidrógenos, su protón con su electrón completitos, y se los va a transferir al flavina de mindinucleótido. Fíjense que este no tiene carga positiva. El flavina de mindinucleótido va a quedar reducido como flavina de mindinucleótido H2, y el ácido que antes era el succínico va a quedar oxidado porque ya le faltan hidrógenos completos.
Y este se llama ácido, ¿cómo se llama? Los que tienen allí su vía. Ácido fumárico. Ácido fumárico. Muy bien, gracias por estar atentas, Pilar, Valeria. Sí, se va a formar el ácido fumárico. Vean, ya están más oxidados los carbonos. Ya les faltan hidrógenos. Por favor, un paréntesis. Cuando nosotros vemos reacciones de óxido-reducción, y vean que no todas son reacciones de óxido-reducción, en las reacciones de óxido-reducción se le llama la sustancia que se oxida o tiene mayor unión a oxígeno o tiene menores uniones a hidrógenos. En este caso, el succinato va a perder hidrógenos, entonces se oxida. La molécula que se queda con los hidrógenos, en este caso el cofactor de la enzima, que se abrevia FAD, me va a quedar como FADH2, aumenta su cantidad de hidrógenos, entonces se reduce. Esta es una reacción de óxido-reducción. Y hasta ahorita es la única óxido-reductasa que usa FAD como cofactor. Y la enzima se llama succinato deshidrogenasa, porque lo que le está haciendo al sustrato, que es el succinato, le está quitando hidrógeno. Entonces la enzima se llama succinato deshidrogenasa. Y se abrevia, como se abreviara, succinato deshidrogenasa. Succinato deshidrogenasa. ¿Cómo se abrevia si la otra enzima que habíamos visto que deshidrogena al lactato se abrevia LDH, esta se abreviará como? SDH. Sí, así, gracias Pilar, se abrevia SDH. Y esta deshidrogenasa del succinato la vamos a usar en el laboratorio. Nos van a dejar tener la práctica de reacciones enzimáticas de oxidorreducción de manera presencial y van ustedes a usar esta enzima. Por favor, márquenla. Ustedes como ustedes quieran, yo ahorita la estoy marcando, envolviéndola en un color rosado. ¿Sí? Esta enzima que lleva a cabo la reacción, ¿qué número vamos? La reacción 3 será la del isocitrato deshidrogenasa. La reacción 4 será la del alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. La reacción 5 es la de la succinilcoenzima tiosinasa. Y esta sería la reacción 6. En la reacción 6, vean ustedes, el succinato ya se oxidó a fumarato. Este ácido con doble enlace en posición trans se llama fumarato. A ver, 10 pesos, porque eso vale. ¿Cómo se llama, si alguno de ustedes lo conoce, cómo se llama el ácido dicarboxílico de 4 átomos de carbono que va a tener un doble enlace en posición cis, que no se forma en esta reacción? Y que en muchos libros se escriben así como dando una vueltecita, porque el enlace es cis. Este enlace cis tiene los hidrógenos para el mismo lado. El fumarato los tiene en trans. Vean ustedes que en su vía metabólica sí está bien escrito. Está con los hidrógenos en posiciones transversales, por eso es trans. En cambio, cuando tienen los dos hidrógenos del mismo lado, está en cis. Y este ácido dicarboxílico de 4 átomos de carbono con un doble enlace en cis tiene un nombre que empieza con M y que no participa en el ciclo de Krebs. La enzima deshidrogenasa succínica siempre forma fumarato con el doble enlace en posición trans, siempre. Y puede usar al fumarato para hidrogenarlo y darme succinato. Siempre lleva a cabo esta reacción y no puede usar a este ácido dicarboxílico en posición cis. No lo puede usar ni como sustrato, ni lo va a dar como producto. ¿Cómo se llama este ácido dicarboxílico? ¿Es el ácido maleico? Muy bien, Evelyn. Maleico, te debo 10 pesos. Este ácido maleico
Si nosotros lo ponemos in vitro con la deshidrogenasa succínica, no le pasa nada. No se hidrogena y no es usado por la siguiente enzima. Ya tenemos ácido fumárico. Ahora, la siguiente enzima, al fumárico, lo que le va a hacer es introducirle una molécula de agua en este doble enlace. Y al introducirle una molécula de agua, pues le va a poner un OH a uno de los carbonos y una H al otro carbono. ¿Cómo se llamará la enzima que hidrata al fumárico o deshidrata al producto? ¿Cómo se llamará la enzima? ¿Cómo se llaman las hidrolasas? ¿Cómo les ponemos el nombre a las enzimas que rompen enlaces covalentes por introducción de agua? ¿Sería fumarasa? Muy bien, Erandi, se llama fumarasa. Y la fumarasa, vean, ahora sí, al carbono, a ver, aquí está. Ay, ay. Yo tenía todas mis reacciones escritas, porque no caben en el pizarrón, como ustedes ya vieron. No caben, ya tengo aquí el succínico, y el succínico se deshidrogena, se oxida a fumárico. Entonces, teníamos el succinato, producto de la succinilcoenzima sintetasa o tiosinasa, también se llama así, la que produce un GTP. Me va a dar succinato, la reacción 5, y el succinato es oxidado al quitarle 2 hidrógenos en posición trans para dar fumarato. La enzima se llama succinato deshidrogenasa. Ya que tengo el succinato que es totalmente simétrico, vean, si yo pongo aquí un espejo, me va a dar lo mismo. El fumarato se va a convertir, al introducirle agua, a malato. La enzima le mete el OH en el carbono hacia el lado izquierdo y el hidrógeno queda para el lado derecho. Entonces se produce L-malato. Y la enzima que le introduce agua se llama fumarasa. Ahora sí, fíjense, este carbono, que antes era el carbono 2, aquí lo estoy poniendo de cabeza porque el fumarato es totalmente simétrico. Este carbono que tiene el alcohol, ahora ya tiene una unión a oxígeno. Está más oxidado que el fumarato. Ya lo estamos oxidando. ¿Cuál es la diferencia entre el malato y el oxalacetato? Vean, ahí está el oxalacetato. Este es el malato y este es el oxalacetato, lo puse de cabeza. Los 2 carbonos negros los puse arriba y los 2 carbonos verdes los puse abajo. ¿Qué tiene de diferencia este carbono que antes tenía una unión a oxígeno, a alcohol e hidrógeno, y este carbono que ahora tiene doble unión a oxígeno, un carbonilo? ¿Cuál está más oxidado? Voluntario. Fíjense, aquí el carbono tiene una unión a oxígeno y una unión a hidrógeno. Aquí el carbono tiene 2 uniones a oxígeno. ¿Cuál de estos dos está más oxidado? El más oxidado es el oxalacetato. El más oxidado es el oxalacetato. Entonces, el L-malato se tiene que oxidar a oxalacetato. Vean, yo aquí lo puse en verdes y en negro, y aquí lo estoy poniendo de cabeza en negro y en verdes. ¿Qué es lo que va a hacer la enzima? Al carbono que tiene el alcohol, le va a quitar el hidrógeno al alcohol y el otro hidrógeno que está unido al carbono, se los va a pegar al NAD, el NAD que estaba oxidado se va a reducir al NDH más H más, y esta molécula me va a quedar con doble enlace a oxígeno. El L-malato se oxida a oxalacetato. ¿Cómo se llamará la enzima que al malato le quita hidrógenos? ¿Y si van conmigo o yo voy sola? Ya me adelanté y me fui sola. ¿Cómo se llamará la enzima? Fíjense, al malato le quita hidrógenos y se los pega al NAD. Recuerden que todas las oxidorreductasas que hemos estado revisando usan un cofactor que se reduce. Por lo tanto, la molécula otra a la que le quita hidrógenos
se oxida. Es una oxidorreductasa. Pero en particular estas oxidorreductasas quitan hidrógenos completitos, protones con sus electrones. ¿Cómo se llama? La enzima. Si trabaja sobre el malato y lo convierte en oxalacetato. ¿Quién no me ha contestado? Malato deshidrogenasa. Muy bien, Carla Berenice, así se llama, malato deshidrogenasa. Y vean, se produce un NADH. Estas moléculas de NADH y FDH2 no se pueden quedar como tales porque son muy poquitas. Ya quedamos, o bueno, yo les dije, que en las células hay muy poca cantidad de cada sustancia, pues porque las células son pequeñas. Ni de broma tienen un mol de ninguna sustancia. Todas las sustancias están en concentraciones milimolares, micromolares, picomolares, muy, muy bajitas. De tal manera que si los NADs están reducidos como NADHs, para que la malato deshidrogenasa siga funcionando cada vez que se produce un malato y lo convierta en oxalacetato, tiene que haber NAD. Y entonces estas moléculas de NADH y de FDH2 se tienen que reoxidar. A ver, ahora sí. Mi ciclo de Krebs quedó terriblemente lleno. Mi pizarrón, y ni siquiera acabé. Aquí estoy en el succínico. Al succínico se tiene que convertir en fumárico, voy a poner aquí, en una reacción reversible, con la formación de un NADH, me va a dar fumarato, y el fumarato se hidrata en la reacción de la fumarasa, aquí entra agua, y entonces me va a dar L-malato, no me cabe aquí, ¿eh? Y este L-malato, cuando se oxida, por acción de la malato deshidrogenasa, me va a dar oxalacetato. Vean que mi pizarrón quedó llenísimo. Y no está nada fácil que ustedes lo vean en esta situación. Entonces lo voy a borrar para que lo tengamos completito. Aquí el ciclo de Krebs completo dentro de la mitocondria a partir de piruvato en la reacción 0. El ciclo del ácido tricarboxílico se va a formar acetilcoenzima A, una molécula de 2 átomos de carbono. Y este ciclo de Krebs ustedes se lo tienen que saber con fórmulas, con enzimas, con cofactores, para que vean ustedes qué es lo que sucede. Lo voy a poner ahorita, el piruvato, se va a convertir en acetilcoenzima A. Por supuesto, dando CO2, esta acetilcoenzima A reacciona con oxalacetato. Yo nada más voy a poner ahorita las palabras. Acetilcoenzima A más oxalacetato en una reacción de condensación. Maestra, ¿puede subir su cámara, por favor? Perdón. Así sí se ve. Piruvato más acetilcoenzima A. Déjenme moverlo para que yo también lo pueda ver, porque ahorita no veo que ven. Ya me está dando sol. Estos días que tenemos están claros. A ver, ahí sí lo ven o no lo ven. Aquí está piruvato, no veo. No veo si ustedes lo ven. Díganme. Piruvato más acetilcoenzima me va a dar citrato. Nada más le voy a poner los nombres, ¿sí? Este sí. A ver si sí. Citrato. ¿Sí se ve? El acetilcoenzima tiene 2 carbonos, el oxalacetato tiene 4 carbonos, y la enzima condensate o citrato sintasa me va a dar el citrato de 6 carbonos. ¿Sí lo ven o no lo ven? Sí se ve. ¿Sí lo ven, Pilar? Gracias. Ahora, esta es la reacción 1, la reacción en la cual el oxalacetato y el acetilo forman citrato. Por supuesto, se sale la coenzima A. Esta reacción también requiere agua. Entonces tiene 3 sustratos: agua, acetilcoenzima A y oxalacetato.
y con estos tres citratos me va a dar citrato y coenzima A. El citrato en una reacción que se lleva a cabo en dos pasos con la formación del cisaconitato intermedio, pierde agua, me va a dar cis-aconitato unido covalentemente a la enzima, bueno, no covalentemente, pero unido a la enzima, no es covalente, ¿eh? Es una unión electrostática por puentes de hidrógeno y de enlaces de Van der Waals que mantiene al cisaconitato unido a la enzima. En la reacción 2, este cisaconitato, el agua que se le quitó se le introduce y entonces me va a dar en lugar de citrato, isocitrato. La enzima que lleva a cabo esa reacción es una isomerasa, que sería citrato isomerasa, pero como forma conitato se le llama acomitasa. Y entonces tenemos isocitrato, una molécula de 6 átomos de carbono. Este isocitrato, en la siguiente reacción, esta es una reacción muy, muy importante, porque va a formar NADH, H+, por supuesto a partir de NAD. Maestra, ¿puede aceptar a mi compañera Erandi, por favor? Sí, cómo no. Perdón. Ahí está. Bienvenida, Erandi, de nuevo. A ver si ahora sí ya. Nos dejó allí. En una reacción de oxidorreducción, el isocitrato me va a dar como producto CO2 y una molécula de 5 átomos de carbono. ¿Cómo se llama la molécula de 5 átomos de carbono? El ácido dicarboxílico con un grupo cetona en el carbono 2. Y si ya hicieron su Alfa-cetoglutarato. Muchas gracias, Daniel Carmona. Alfa-cetoglutarato. Si ya hicieron su bitácora para la práctica de transaminación, lo que van a usar es alfa-cetoglutarato. Así que márquenlo. Muy, muy importante. ¿Por qué? Pues porque lo van a usar en el laboratorio, aunque sea de manera virtual. El alfa-cetoglutarato... Maestra, ¿puede bajar su cámara tantito? Ahí se ve mejor, sí, perdón. Sí, gracias. ¿Sí? Teníamos citrato, se convierte en isocitrato de 6 carbonos por medio de la enzima isomerasa del citrato, que de manera trivial se llama aconitasa. El isocitrato se oxida a CO2 y alfa-cetoglutarato, produciendo NADH. Por lo tanto, es una enzima que le quita hidrógenos al isocitrato y se los pega al NAD. Produce NADH y produce alfa-cetoglutarato. ¿Cuántos carbonos tiene el alfa-cetoglutarato? Si ya se salió uno en forma de CO2. El isocitrato tenía 6, ¿cuántos le quedan? 5. Entonces tenemos el alfa-cetoglutarato con 5 átomos de carbono. Vean que ya se está oxidando. Una parte de la molécula ya está produciendo CO2, que como conocemos, se sale del organismo aerobio. Entonces tenemos alfa-cetoglutarato de 5 átomos de carbono y la siguiente enzima, en una reacción muy parecida a la reacción 0, esta que formó la acetilcoenzima A, que la enzima va a requerir pirofosfato de tiamina, ácido lipoico, FAD, y va a requerir NAD para dar NADH. Y le va a quitar otra vez un carbono al alfa-cetoglutarato para darle una molécula que ya no van a ser de 5, sino de 4 átomos. Y me va a formar succinil coenzima A. ¿Sí? Vean, la materia no se crea ni se destruye. 5 carbonos del alfa-cetoglutarato, uno se va a ir como CO2 y me va a quedar succinil coenzima A. La enzima, que es un complejo multienzimático que usa alfa-cetoglutarato como sustrato, se llama alfa-cetoglutarato deshidrogenasa y me va a dar succinilcoenzima A. Ahora sí, la succinilcoenzima A en una reacción irreversible va a tomar GDP y fosfato inorgánico, la succinilcoenzima A,
y va a formar una molécula, un nucleótido trifosforilado de alta energía, va a formar un GTP en el momento de quitarle a la succinilcolina. ¿Puede bajar el pizarrón tantito, por favor? La cámara no el pizarrón. ¿Bajar el pizarrón? A ver, déjenme ver qué ven ustedes. Ah, ya lo ven, ¿no? Aquí estamos. Tenemos succinilcoenzima A, la enzima requiere succinilcoenzima A, GDP y fosfato. Le va a pegar el fosfato al GDP para dar GTP, va a dejar que salga la coenzima A, y entonces me va a dejar el ácido succínico, succinato. Ahora que ya tengo el succinato, que es de 4 átomos de carbono, vean aquí ya tenía yo 4 carbonos, porque uno se fue como CO2, ya tengo succinilcoenzima A, la cinasa de la succinilcoenzima A, que se llama tiocinasa, porque está unida a un grupo azufre, me va a dar succinato y me va a dar la suficiente energía para formar un ATP. Y ya tengo succinato de 4 carbonos. Este succinato de 4 carbonos se va a tener que oxidar. ¿Cómo se oxida? En la siguiente reacción, que es una reacción reversible, la enzima va a requerir no NAD, sino FAD. Es una deshidrogenasa que le va a quitar hidrógenos en posición trans al succinato para darme flavina de nucleótido reducido. Y entonces el succinato me va a quedar como una molécula de un ácido dicarboxílico de 4 átomos de carbono con un doble enlace en posición trans. Y me va a dar fumarato, que tiene 4 carbonos. Ahora sí, los carbonos centrales del succinato, al quitarle hidrógenos, se están oxidando. Este fumarato se tiene que hidratar, aquí entra agua, en una reacción reversible, donde el fumarato puede recibir agua y puede formar malato. Y siempre se forma el malato, que es el ácido dicarboxílico, con un alcohol en el carbono 2. Fíjense que es una molécula. El fumarato era una molécula simétrica con un doble enlace en posición trans, y el agua va a entrar en esos 2 carbonos centrales, dando una función alcohol. Yo lo estoy poniendo en el carbono 2, y en el carbono 3 va a quedar como CH2, y este es el malato. En esta reacción de hidratación, la enzima se llama fumarasa. Y el malato, para convertirse en oxalacetato, lo único que necesita es oxidarse. Y en esa oxidorreducción, la enzima le va a quitar los 2 hidrógenos del carbono 2 y se los va a pegar. Déjenme ponerlo. Quiero ponerlo para acá. Para adentro. El cofactor que se va a llevar los hidrógenos es NAD. Y va a producir NADH. Vean ustedes que en 3 de las reacciones se produce NADH. ¿Y qué me va a quedar aquí? Pues que el que era el malato ahora me va a quedar como un cetoácido, que es el oxalacetato de 4 átomos de carbono, con el que iniciamos la serie de reacciones. Maestra, ya no vemos. Ya no ven. Y no me dicen antes. Es que le está dando, creo que le está dando sol a la cámara. Eso me moverla. Ójole. La que no ve soy yo. A ver cómo ven en la cámara. Yo tengo las reacciones, pero no sé si ponérselas aquí. No sé cómo ponérselas. Pero bueno, ¿ya las ven o no las ven? ¿Ven el malato aquí? No, no lo vemos. No lo ven. Por eso tienen que tener su copia, ¿sí? Para que ustedes lo vayan poniendo en su copia que ustedes deben hacer, o la que tienen como fotocopia,
Ustedes vayan reconociendo cada una de las moléculas. A ver si se ve así. Tengo el ciclo hecho de otra manera, pero bueno. Acetilcoenzima A. No lo veo. Acetilcoenzima A de 2 carbonos. Con el oxalacetato de 4 carbonos me va a dar el citrato de 6 carbonos. Este citrato por deshidratación me va a dar el cisaconitato y por hidratación me va a dar el isocitrato. Esa es la reacción 2. Aquí le voy a poner. Esta es la reacción 1. La enzima condensante o citrato sintasa, la reacción 2, que lleva a cabo desde citrato hasta isocitrato, esa es la reacción 2. La enzima se llama aconitasa o citrato isomerasa, en la cual me produce una molécula de 6 átomos de carbono, el isocitrato. ¿Sí lo están viendo? El isocitrato. El isocitrato, la siguiente enzima lo va a descarboxilar, es decir, lo va a oxidar. En la reacción 3, que vean ustedes la enzima usa NAD, quita hidrógenos y me va a dar NADH, y este NADH va a ser el primero, ahí tengo un NADH, se produce un NADH, se produce una molécula de CO2. El isocitrato me queda ahora con una molécula de 5 carbonos, alfa-cetoglutarato. ¿Sí lo ven? Isocitrato se convierte en alfa-cetoglutarato. Esa es la reacción 3. Aquí ya se está produciendo una molécula de CO2. El alfa-cetoglutarato de 5 átomos de carbono se va a oxidar con la siguiente reacción, que es un complejo multienzimático de 3 enzimas, en el caso de proclariotes, que va a tomar el alfa-cetoglutarato y lo va a deshidrogenar. De tal manera que el carboxilo, que estaba unido al carbono que tiene el grupo cetona, se va a ir como CO2, fíjense que ya tengo otra molécula de CO2 formada. Esta es la reacción 4, en el cual el alfa-cetoglutarato se va a deshidrogenar con la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa para darme succinilcoenzima A. Se va a producir un CO2, se va a producir otro NADH. Ya llevamos 2 NADH. No es un 11, son 2, ¿sí? Aquí tengo succinilcoenzima A. La succinilcoenzima A ya es una molécula de alta energía, porque el enlace es un enlace tioéster. Para que se vea con la coenzima A. En la siguiente reacción va a salir la coenzima A. Este enlace de alta energía, al romperse, va a permitir formar un enlace de alta energía con un nucleótido difosforilado fosfato para darme GTP. Esta es la reacción 5. Es la única reacción del ciclo que produce GTP, que es equivalente al ATP. Recuerden que GTP, ATP, UTP, TTP y CTP tienen exactamente la misma delta G de hidrólisis, es decir, energía libre de Gibbs de hidrólisis. Al hidrolizarse, liberan 7.3 kilocalorías por mol, por eso son equivalentes. ATP a GTP, a CTP, a UTP, a TTP. En este caso se produce GTP. Con la enzima, que es una fosfotransferasa, que se llama tiosinasa, porque rompe este enlace tioéster entre la coenzima A y el succinilo. Cuando la enzima rompe el enlace tioéster, la energía que se libera la usa la misma enzima para unir un fosfato al GDP para darme GTP. Y esta es la única reacción del ciclo donde se produce un nucleótido trifosforilado, que en algunas células se produce ATP. Vean que son equivalentes. GTP y ATP son equivalentes. Y entonces tenemos el ácido dicarboxílico de 4 átomos de carbono, que se llama succinato. El succinato ya tiene 4 átomos de carbono. Tenemos que recuperar el oxalacetato inicial, que también tiene 4 átomos de carbono. Y entonces las siguientes enzimas van a oxidar ese succinato. La primera le va a quitar un par de hidrógenos en posición trans. Ya veo que no lo ven. Le va a quitar un par de hidrógenos en posición trans. El succinato es un... Ay, este ya me quiere pintar.
es un ácido bicarboxílico de 4 átomos de carbono que lo podemos escribir como un carboxilo, un H, 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 H y COO-. Es un ácido bicarboxílico de 4 átomos de carbono y la enzima lo que va a hacer es quitarle a ese succinato 2 hidrógenos en posición trans y se les va a pegar al FAD para darme FADH2. Y entonces voy a tener una molécula de 4 átomos de carbono que se llama fumarato, que ya está más oxidado que el succinato. Esta es una reacción de óxido-reducción. En esta reacción de óxido-reducción, que la enzima se llama succinato deshidrogenasa, el cofactor que usa la enzima, a diferencia de las otras deshidrogenasas que era NAD, esta usa FAD. Y esta enzima es muy importante porque gracias a esta enzima, la succinato deshidrogenasa, Hans Krebs demostró que esta vía era cíclica. Lo vamos a ver el día de mañana. Para que busquen ustedes qué fue lo que hizo Krebs, que demostró que esta vía era cíclica, usando la succinato deshidrogenasa, perdón. Usando esta enzima, en particular, que si ustedes se acuerdan, habíamos visto que esta enzima puede ser inhibida competitivamente por el ácido bicarboxílico de 3 átomos de carbono, que también tiene el nombre que empieza con M, y que es el malonato. Entonces ahí se los voy a dejar para que piensen y busquen. Este es el succinato. Y entonces, buscar el malonato o ácido malónico, para que vean que este malonato es un inhibidor competitivo de la succinato deshidrogenasa, la enzima que lleva a cabo la reacción 6. Maestra, ¿puede aceptar a mi compañero, por favor? Sí, perdón, en la reacción 6. Y ahorita aceptamos aquí. Daniel, que el internet lo sacó. Y entonces tenemos que el succinato de 4 átomos de carbono se oxidó a fumarato de 4 átomos de carbono. Vean, ya le faltan hidrógenos al final. El succinato tenía CH2, ahora tiene CH, doble enlace CH. Y en este doble enlace, la siguiente enzima que cataliza la reacción 7, que lo que va a hacer es introducirle agua al fumarato, la enzima se llama fumarasa, porque le rompe un doble enlace, un enlace covalente por introducción de agua para producir malato. ¿Sí alcanzan a ver el malato? No. Aquí está el malato. Aquí está el malato. A ver si lo ven. Fíjense, el fumarato tenía 4 átomos de carbono, un doble enlace entre los carbonos centrales, y ahora en lugar de tener un doble enlace entre los carbonos centrales, como la enzima le introdujo agua, tiene un alcohol en uno de los carbonos centrales e hidrógenos en el otro carbono. Y se forma el L-malato. Ahora sí, el L-malato, para que se convierta en oxalacetato, nada más le sobran 2 hidrógenos. Entonces la enzima que sigue, la que cataliza la reacción 8, va a tomar al malato, lo va a deshidrogenar, y esos hidrógenos completos, protones y electrones, se los va a pegar al NAD para dar NADH. Entonces vean, se producen 3 moléculas de NADH. Llevábamos una en la reacción de la isocitrato deshidrogenasa, otra en la reacción de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, y una tercera en la reacción de la malato deshidrogenasa. Se produce NADH y se produce FADH2. Y se produce GTP. Esas son las moléculas de alta energía de la reacción. Fíjense, en la reacción 8 se recupera el oxalacetato. El oxalacetato, como ustedes se lo tienen que saber,
es un ácido bicarboxílico que tiene un grupo cetona en el carbono 2. Este es el oxalacetato. ¿Qué hizo la malato deshidrogenasa? Le quitó hidrógenos al carbono 2, de manera que ese carbono 2 va a quedar con doble enlace oxígeno, va a quedar oxidado. Y ahora sí ya tenemos otra molécula de oxalacetato lista para recibir un grupo acetilo del acetilcoenzima A y con la con la citrato sintasa para dar lugar a citrato y que esta vía se siga llevando a cabo. A ver, dudas en este momento. Ya sé que me fui muy rápido, pero esta vía cíclica es una vía muy atractiva. Y a mí me gusta, y a mí me gustaría que ustedes la tuvieran, que ustedes dibujaran todas las reacciones. Vean ustedes. Yo tengo aquí todas las reacciones dibujadas. La malato deshidrogenasa, que es la última. Ahorita se las voy a enseñar todas, para que hagamos el balance energético. Este que tenemos que hacer. Lo que hacemos con todas las vías metabólicas. Entonces, ustedes deben tener la vía metabólica en la fotocopia que yo les di. Entonces, la reacción cero. ¿Cuál es la reacción cero? Una vez que el piruvato entra a la mitocondria, ven aquí yo intenté poner la doble membrana mitocondrial, una sencilla, la de externa. Y la gente no quiere dejarme trabajar. Bien, aquí está la pared, no es pared, es membrana. Recuerden que en bioquímica y en morfología, en citología, tenemos que ser muy precisos con las palabras. La mitocondria tiene una doble membrana mitocondrial, la membrana externa, que sería la lisa aquí, y la membrana que forma las crestas mitocondriales, que sería la membrana interna mitocondrial. Entre las dos membranas hay un espacio en el que hay agua y hay sustancias, entre ellas varias enzimas. Luego está la membrana interna mitocondrial muy doblada, que forma las crestas mitocondriales. Y luego estaría lo que se llama matriz mitocondrial. Que si ustedes vieron alguna vez la posibilidad del origen de las mitocondrias y los cloroplastos, es una teoría que propuso una científica que se llama Lynn Margulis, que recientemente falleció. Sí, capaz que la estoy matando antes de tiempo. Pero Lynn Margulis con ella trabajó Antonio Lascano, el doctor Antonio Lascano, que pertenece al Colegio Nacional y que ha hecho una serie de pláticas relacionadas con la biología, se llamaban los viernes de la biología. Y en uno de esos aparece la doctora Lynn Margulis, que fue la que propuso, entre otras personas, el origen procarionte de las mitocondrias y los cloroplastos. Y eso dice que en el origen de la vida, hace miles de millones de años, cuando estaba esa atmósfera primigenia, que había una enorme cantidad de energía en forma de energía eléctrica por los rayos, energía calorífica, bueno, los rayos relámpagos que se formaban al chocar las nubes, esa era energía eléctrica, energía calorífica que llegaba del sol y que también salía del centro de la Tierra a través de los volcanes que producían lava. Esa energía calorífica, esa energía eléctrica, esa energía radiante de la luz del sol. No, ¿cuál otra energía me falta? Esa energía de movimiento debido al movimiento del aire con una enorme cantidad de viento, al movimiento del agua, de los mares que se estaban moviendo. Todas esas energías permitieron que se juntaran moléculas y se formaran a partir de moléculas simples como CO2, agua, ácido sulfúrico, nitrito de sodio, perdón, NO2, NO, NO3, SO2, se formaran los primeros moléculas sencillas, moléculas sillares, los aminoácidos, las bases nitrogenadas, lo que ustedes tuvieron que escribir en sus fórmulas al inicio del curso. Ácidos grasos, es decir, ácidos carboxílicos de cadena larga, que se les llama ácidos grasos,
porque son muy poco hidrofílicos, son muy poco solubles. Todo eso que se formó al inicio dio lugar a las primeras células. Y esas primeras células estaban formadas exclusivamente de membrana fosfolipídica, y dentro de esa membrana estaba guardado, protegido el citoplasma, que era líquido, agua, con sales, con aminoácidos, con ácidos grasos, con ácidos de diferente tamaño, como estos: ácido succínico, ácido fumárico, ácido málico, ácido cítrico, ácido isocítrico, y que tenían un núcleo. Tal vez no un núcleo bien formado, pero sí tenían un ácido nucleico DNA muy estructurado, muy enrollado. Vamos a ver que el DNA se enrolla mucho, y que esas células procariontes, precursoras de las procariontes actuales, entró alguna célula de este tipo o una célula un poquito más grande. A través de los millones de años perdió funciones y dio lugar a las mitocondrias. Entonces, lo que sería la matriz mitocondrial equivale al citoplasma de esas células procariontas iniciales. Y en esa matriz mitocondrial es donde se lleva a cabo que el piruvato, con el complejo multienzimático que se llama piruvato deshidrogenasa, pierda una molécula de CO2, pierda un carbono en forma de una molécula de CO2 y se forme acetilcoenzima A con un enlace tioéster de alta energía. La acetilcoenzima A, ya estando en la matriz mitocondrial, en la siguiente reacción se va a acercar la acetilcoenzima A, que aquí puse los carbonos del acetilo en verde, unidos a la coenzima A, y los carbonos del oxalacetato en negro, me van a dar la molécula de 6 carbonos que se llama citrato. Vean, a mí me gusta escribirla así, porque me es más fácil poner 3 carboxilos, a cada carboxilo unirle un carbono. El carbono central va a tener un alcohol. Este es el citrato. Pero en muchos libros lo escriben más extendido, como ustedes lo vean. Ustedes y yo necesitamos tener la posibilidad de ver las cosas de más de una manera. Lo podemos escribir así, el ácido cítrico o citrato, o lo podemos escribir extendido como este otro. Vean, las dos carbonos que provienen del acetilo están en verde, los 4 carbonos que provienen del oxalacetato están en negro. El carbono que en el oxalacetato tenía un carbonilo, ahora es un alcohol, este que está aquí. El carbono con alcohol está unido a un carboxilo, el CH2 está unido a otro carboxilo, el CH2 del acetilo está unido al tercer carboxilo. Este es el ácido cítrico. Esta es la primera reacción del ciclo de Krebs, catalizado por la citratosintasa. Ya tenemos citrato. El citrato, en una reacción en que se queda unido a la enzima, con una pérdida de una molécula de agua, el citrato va a perder el alcohol del carbono central y el hidrógeno del carbono de abajo, que en este caso yo les puse en negro. Se va a formar el cis-aconitato, y por eso tiene aquí paréntesis cuadrados, porque está unido a la enzima. Esta enzima, la aconitasa, forma el cis-aconitato intermedio, pero a este cis-aconitato le vuelve a introducir el agua, pero ahora el OH, en lugar de pegárselo al carbono central, se lo pega al carbono de abajo. Y entonces tenemos el isocitrato. Y fíjense en algo muy importante. Este ciclo de Krebs, cuando Sir Hans Krebs lo propuso en 1929, que no se lo quería editar, la revista Nature, muy importante, se escribe Nature, Nature, no se lo quiso editar porque le mandó una carta diciéndole que tenían muchos artículos por editar y el suyo probablemente se iba a editar varios meses después. Entonces Krebs les dijo que no, gracias, y lo llevó a otras revistas. Y en otras revistas se lo editaron. Y el ciclo de Krebs, una vez editado, causó revuelo entre la comunidad científica, por supuesto, entre la comunidad científica. La gente del pueblo, la gente de a pie, los que no están relacionados con la bioquímica, ni caso le hicieron, ni se enteraron de que se había propuesto el ciclo de Krebs.
Pero el ciclo de Krebs, este ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, causó revuelo porque permitió entender qué era lo que pasaba en las células cuando la glucosa se oxidaba hasta CO2 y agua. Y fíjense que en las reacciones que hemos visto sí se produce CO2. En esta que sigue, el isocitrato que se va a oxidar a alfa-cetoglutarato, se va a producir una molécula de CO2. Pero en ninguna de las reacciones que hemos estado revisando se produce agua. Fíjense ustedes que las reacciones que estamos poniendo no producen agua. Ahorita vamos a poner el balance energético. Tengan a la mano ustedes su ciclo de Krebs y las reacciones como las estamos poniendo, porque aunque yo las tenga aquí, no se las puedo pegar en el pizarrón porque no tengo la manera de que me quepan y usar el pizarrón para hacer el balance energético. Ahora, en la reacción 3, el isocitrato, que ya vieron que tiene un alcohol en uno de los carbonos extremos, en este de abajo, está en negro, que provienen los carbonos del oxalacetato, va a deshidrogenarse, la enzima le va a quitar 2 hidrógenos, uno al alcohol y otro que está unido al carbono, para darme un grupo cetona, el ácido alfa-cetoglutarato. Y en esa reacción, el carboxilo central del isocitrato se va a salir como CO2. Vean, esta molécula se oxida 2 veces, una a CO2 y otra a grupo cetona. Y se reduce un NAD a NADH. La enzima, por lo tanto, como le quita hidrógenos al isocitrato, se llama isocitrato deshidrogenasa. Y ahora sí, esta molécula de 6 átomos de carbono, que era el isocitrato, al perder un CO2, me va a quedar una molécula de 5 átomos de carbono, que es el ácido alfa-cetoglutárico, que lo van a ver en la reacción de transaminación. Por eso es muy importante que se aprendan la fórmula del alfa-cetoglutárico. Que si ustedes ya saben que el glutarato o ácido glutárico es un ácido dicarboxílico de 5 átomos de carbono, pues ya le pueden poner los carboxilos y 5 átomos de carbono en total, es decir, 3 carbonos intermedios. Y el alfa-cetoglutarato va a tener un grupo cetona o carbonilo en el carbono 2. Es el carbono 1, el carboxilo, luego el carbono 2, el que tiene la cetona, carbono 3, CH2, carbono 4, CH2, carbono 5, carboxilo. Y ya tenemos el alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato se va a oxidar de nuevo en una reacción muy compleja, en la cual el complejo multienzimático requiere pirofosfato de tiamina, FAD, ácido lipoico, y el complejo multienzimático se llama alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Y lo que va a hacer es oxidar al alfa-cetoglutarato, le va a quitar el carboxilo que está unido al grupo cetona para dar CO2, y me va a dejar una molécula de 4 átomos de carbono. 2 que yo estoy poniendo en verde y 2 que estoy poniendo en negro. Las 2 de verde vienen del acetilcoenzima. Vean que ya salió otro CO2, pero el CO2 que sale proviene del ácido oxalacetato, no del acetilcoenzima. Sin embargo, para fines prácticos, pues ya se produjo otro CO2. El complejo multienzimático va a usar NAD, coenzima A, le va a pegar la coenzima A la molécula de 4 átomos de carbono para darme succinilcoenzima A, y el NAD va a quedar reducido como NADH más H más. Entonces vean, esta es otra reacción de oxidorreducción. La reacción 4, que va a tomar el alfa-cetoglutarato, lo va a oxidar a succinilcoenzima A y va a reducir al NAD y el NADH. Ya tenemos una molécula de 4 átomos de carbono. La succinilcoenzima A con un enlace tioéster de alta energía. En la siguiente reacción, ese enlace tioéster de alta energía, y ya perdí mis opciones, ¿dónde están? Va a formar, a partir de la ruptura de ese enlace tioéster, va a formar, acá, vamos en esta reacción, succinilcoenzima A, ahora sí, la siguiente enzima, que es una fosfotransferasa o sinasa,
va a tomar el succinilcoenzima A, le va a romper el enlace tioéster de alta energía y esa energía la va a usar para tomar un GDP y un fosfato inorgánico y dar GTP. En esa ruptura del enlace tioéster, por supuesto, sale la coenzima A y entonces se produce el ácido bicarboxílico de 4 átomos de carbono, que se llama succinato. Y ahora sí ya tenemos succinato. Ese succinato se tiene que oxidar para dar oxalacetato. En una reacción, en una primera reacción, la enzima le quita 2 hidrógenos en posición trans, uno del carbono verde, uno del carbono negro, y me va a dar una molécula de 4 átomos de carbono, un ácido bicarboxílico, con un doble enlace central en posición trans. Y este ácido se llama fumárico. No me dijeron cómo se llamaba el ácido de 4 átomos de carbono, ácido bicarboxílico con el doble enlace en cis. Ahí se los dejo para que lo busquen. También empieza con M. Y el fumárico, no, sí me lo dijo Evelyn, y le debo 10 pesos. Ya no me acuerdo. ¿Sí, Evelyn? Le debo 10 pesos. Ya no está Evelyn. Bueno. Y entonces tenemos que el fumarato, que ya es un ácido más oxidado que el succinato porque le faltan hidrógenos, la siguiente enzima lo que va a hacer es que a este fumarato le va a introducir agua. De tal manera que vamos a tener un ácido bicarboxílico con un alcohol que se llama L-malato. Y siempre ese alcohol está para el lado izquierdo, siempre se produce malato. No se produce D-malato, nunca. La enzima que lleva a cabo una reacción reversible puede producir malato o a partir de fumarato o tomando malato, hidratarlo y dar fumarato. Y entonces ya tenemos un carbono más oxidado, el carbono que está unido al alcohol. Y la última enzima le va a quitar a ese alcohol, le va a quitar los 2 hidrógenos. Vean ustedes, le quitan los 2 hidrógenos, de manera que queda ese carbono con un doble enlace oxígeno. Y se recupera el oxalacetato. La enzima que le quita los hidrógenos se los va a pegar al NAD. La enzima se llama malato deshidrogenasa y me va a producir oxalacetato, que es con lo que se inició el ciclo. Y con eso ya tenemos el ciclo de Krebs, este que tengo acá, de manera cíclica, que tal vez no lo alcancen a ver muy bien, pero que todos ustedes lo deben tener. Ahora vamos a hacer el balance energético. Les voy a mandar esta copia para que vean ustedes, aquí están todas las reacciones. Y aquí en la parte de abajo tenemos, ahí lo tengo de cabeza, perdón ustedes, todas las reacciones con los cambios de energía libre de Gibbs de cada una de estas reacciones, para que ustedes saquen el balance total del cambio de energía libre de Gibbs de esta vía metabólica que es el ciclo de Krebs. Vamos a hacer el balance energético para que vean ustedes que se producen 3 NADHs, un FDH2 y un GTP. Y el día de hoy me van a creer, por favor, que cuando estos NADHs, que hay poquitos en la célula, entran a lo que se llama cadena respiratoria o cadena transportadora de electrones, que termina con la fosforilación oxidativa, en esa serie de pasos que los vamos a revisar en un futuro, cada NADH que se reoxida a NAD va a producir 3 ATPs. Y ese es el valor que nosotros le vamos a dar. Fíjense, se producen 3 NADHs. Si cada NADH produce 3 ATPs por NADH, vamos a tener 9 ATPs. Créanme ahorita. Si cada FDH2, un FDH2, produce en cadena respiratoria y fosforilación oxidativa, produce 2 ATPs por cada, este es el número 2, 2 ATPs por cada FDH2,
el FDH2 arriba, el FDH2 abajo, me va a producir 2 ATPs. Y vean que tenemos un GTP. Un GTP es equivalente a un ATP. Entonces, ¿cuántos se producen en el ciclo de Krebs cuando empezamos con acetilcoenzima A? Y esta acetilcoenzima A se oxida a 2 moléculas de CO2. Y en esta oxidación se producen 3 NADHs, un FDH2 y un GTP. ¿Cuántos ATPs en total? ¿Voluntario o víctima? A ver, Valeria, que le gusta participar en algunas ocasiones, hoy no. Luego me dijo, ¿cuántos ATPs? Si son 9 ATPs a partir de NADH, 2 ATPs a partir de FDH2 y un GTP que equivale a un ATP. ¿Cuántos suman? 3 por 3, 9, 2 por 1, 2, un GTP por 1 me da un ATP. 9 más 2 más 1, ¿cuántos me produce? 12 ATP. ¿Cuántos, Pilar? 12. 12 ATPs. Y este es un número que les voy a pedir que se aprendan. Se producen 12 ATPs, o tenemos más que eso, 12 ATPs por molécula de acetilcoenzima A que entra al ciclo de Krebs. 12 ATPs por acetilcoenzima A. Les voy a pedir que se lo aprendan, porque esto lo vamos a usar para varias vías metabólicas. Fíjense, se producen 12 ATPs por acetilcoenzima A. Si en lugar de entrar como acetilcoenzima A, que lo estamos poniendo aquí, entra como piruvato, vean, en la primera reacción, en la reacción 0, se va a producir un CO2 y se va a producir otro NAD reducido, NADH. Si se produce otro NAD, los ATPs. Entonces, si en lugar de entrar acetilcoenzima A, entra como piruvato, ¿cuántos ATPs se van a producir? Si la acetilcoenzima A en el ciclo de Krebs produce 12 ATPs, el piruvato que produce un NADH más, ¿cuántos ATPs serán en total? Daniel Reyes. 12 más 3, ¿cuántos serán? 15 ATPs. 15 ATPs. Se van a producir 15 ATPs por molécula de piruvato. Ahora tú mismo, Daniel, dime un número. ¿Cuántos piruvatos se producen a partir de la glucosa? Dime un número del 1 al 13. 5. Daniel, dime un número del 1 al 13, por favor. El 5. 5. Miguel Ángel. Que te pregunté, ya no sé. ¿Cuántos piruvatos se producen a partir de glucosa? Sí, ahí estás, ya te vi en el chat. ¿Cuántos piruvatos se producen a partir de glucosa? La glucosa tiene 6 carbonos, los piruvatos tienen 3. ¿Cuántos piruvatos a partir de glucosa, Miguel? Se producen 2. Entonces, fíjense, si se producen 2 piruvatos a partir de glucosa y esos piruvatos entran a la mitocondria para producir acetilcoenzima A y llevarse a cabo el ciclo de Krebs acoplado a la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, cada piruvato va a producir 15 ATPs. Si son 2 piruvatos, ¿cuántos ATPs se producen? Dafne Rodríguez, ¿cuántos? 15 por 2, ¿cuántos te dan? ¿Serían 30? Te dan 30. Si además de glucosa en glicólisis en el citoplasma
¿Cuántos ATP se producen cuando la glucosa se convierte en 2 moléculas de piruvato? ¿Cuántos? Dafne, dime un número, por favor, del 1 al 3. 2. 2. Daniel Reyes. A ti ya te había yo preguntado. Entonces, Daniel Carmona. ¿Cuántos ATP se producen cuando la glucosa se produce hasta piruvato? ¿Cuántos ATP habíamos dicho en glicólisis que se producían por glucosa? 2. 2. Llevamos 30. Ya son 32. ¿Cómo es que yo les dije que la glucosa puede producir 36 o 38 ATPs? Fíjense, hasta aquí ya contamos 32 ATPs. Nos faltan 6. Mañana los vemos. Por favor, tráiganse su guía, su ciclo de Krebs, hecho por ustedes. No se los voy a revisar, pero me gustaría que ustedes lo hicieran con fórmulas, no solo con nombres. Se los voy a enviar para que ustedes lo puedan escribir como ustedes quieran. Tienen su mapa metabólico, el que yo les di, el que es del CONI Colaboradores, en el cual en la parte de atrás viene toda la reacción de la piruvato deshidrogenasa, que la vamos a revisar rápidamente. Yo les había dicho que el día de hoy íbamos a ver la familia de las aldosas. Ya no me dio tiempo porque me tardé con el ciclo de Krebs, pero vean qué bonito es el ciclo de Krebs. Espero que les haya parecido